Las tasas de interés están disparándose. Las tasas hipotecarias han superado la marca del 7%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años han aumentado casi a 70 puntos básicos solo en las últimas semanas. El aumento en las tasas hipotecarias equivale a un 6% más en el precio de una vivienda en pagos mensuales. Podríamos ver tasas moviéndose de nuevo hacia el 5%. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuán altas llegarán las tasas de interés? Voy a revelar las respuestas para ti, mi opinión sobre las respuestas, en 3 simples y rápidos pasos. Paso 1. Revisemos las 2 escuelas de pensamiento sobre qué impulsa las tasas de interés en la curva. Usaremos el bono del Tesoro a 10 años como proxy. ¿Es la oferta de bonos del Tesoro que se están emitiendo? ¿O son las expectativas de crecimiento e inflación? Elaboré este gráfico, lo simplifiqué un poco al hacer las líneas perfectamente rectas, pero los editores harán referencia a los gráficos originales a medida que avancemos, retrocediendo desde 1980 hasta 2020. Ahora, en el paso número 2, nos vamos a centrar en el año 2020 hasta la fecha de hoy. A la izquierda vamos del 0% hasta el 15%, aplicable a la línea roja y a la línea negra. A la derecha vamos de 0 hasta 20 billones de dólares. Esto se refiere a la línea azul, así que la línea azul comenzará aquí, la deuda del gobierno federal de EU. Desde 1980 estamos por debajo de $1 billón. Llámalo 800, 900, 1000 millones. Eso es básicamente un error de redondeo. En comparación con dónde estamos hoy, no solo en 2020, sino dónde estamos hoy, alrededor de 5 billones de dólares. Nuevamente, más sobre eso en el paso número 2. Pero de 1980 a 2020, así que llamémoslo 40 años, la deuda pasó de aproximadamente 1 billón a 22 billones. Ahora representa no solo la deuda del gobierno federal, sino también la oferta de bonos del Tesoro. Porque si la deuda aumenta, por definición, eso significa que hay un déficit. Por lo tanto, el gobierno federal de EU tendrá que emitir cada vez más de estos bonos del Tesoro. Así que ahora pasemos a la línea negra y la línea roja. En 1980, ambos estaban alrededor del 15%. Esto se refiere al IPC, medido por el gobierno federal de EU, y a las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años. Y puedes ver que bajan directamente de alrededor del 15% casi a 0% en 2020. Entonces, basándonos en este gráfico, las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años siguen las expectativas de inflación y crecimiento o son más bajas. Siguen la oferta de bonos del Tesoro. Es obvio que siguen las expectativas de crecimiento e inflación. Y se podría argumentar que en realidad hay una correlación inversa entre estas tasas de los bonos del Tesoro a 10 años y la oferta de bonos del Tesoro que el gobierno federal de EU ha emitido realmente. Así que no, hay debate aquí. Es obvio cuál escuela de pensamiento es correcta. Y si necesitas más pruebas, editor, adelante y muestra un gráfico de las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años con el PIB nominal. Porque si lo piensas, aunque no es perfecto, el PIB nominal es una excelente manera de cuantificar el crecimiento y la inflación, ya que estamos tomando el PIB real y usándolo como un proxy para la cantidad de crecimiento económico, y luego estamos sumando la inflación que tuvimos. Y así es como se obtiene el PIB nominal. Así que puedes ver al observar este gráfico que incluso retrocediendo a la década de 1970, cuando las tasas de interés subían y subían y subían, y luego desde 1980 las tasas de interés bajando, ha seguido prácticamente al pie de la letra el PIB nominal en los Estados Unidos. Paso número 2.
Ahora establecido, el impulsor de las tasas de interés en el largo de la curva es el crecimiento y la inflación, y no la oferta de bonos del Tesoro. Vamos a centrarnos en lo que causó la inflación del índice de precios al consumidor, IPC, desde 2020 hasta hoy en 2024, para que podamos determinar las probabilidades de una reaceleración de la inflación del IPC a corto plazo o una continuación de la desinflación, donde los precios siguen subiendo, pero lo hacen a un ritmo cada vez más lento. Ahora, antes de entrar en la inflación que hemos tenido recientemente, sé que muchos de ustedes en este momento están literalmente gritando a la pantalla de su computadora o su televisor, su teléfono celular, donde sea que estén viendo este video, diciendo: George, no sabes nada, has perdido completamente el hilo. Porque no sabes que si el gobierno federal de EEU gasta más y más y más y más y por lo tanto emite más bonos del tesoro, eso en sí mismo va a crear inflación de precios al consumidor y por lo tanto aumentará las tasas en el extremo largo de la curva. Fue un buen argumento, pero volvamos a algunos de esos gráficos que vimos en el paso número 1. Veamos ese gráfico del IPC de 1980 a 2020 y puedes ver que casi fue en línea recta hacia abajo. Mientras tanto, la deuda subió directamente. Así que muéstrame dentro de este marco de 40 años cuando la oferta de bonos del Tesoro realmente creó una reaceleración de la inflación de precios al consumidor. No lo hizo. Y puedes mirar muchos gráficos que apuntan a lo mismo, no solo la deuda total, sino que veamos la deuda en relación al PIB desde 1980. Eso pasó de alrededor del 30% en 1980 hasta más del 100% justo antes de la enfermedad de Servatius. Veamos los déficits presupuestarios de 1980, 2.5%. De vuelta en 2019, justo antes de la enfermedad Servatius, 4.5%, y los déficits son masivos ahora, superando el 6%. Pero me gustaría señalar que después de la crisis financiera global en 2011, como ejemplo, el déficit en relación al PIB era superior al 8%. Así que cada métrica que mires, ya sea la deuda en relación al PIB, ya sea el déficit como porcentaje del PIB o la deuda total en sí misma, ha empeorado mucho, mucho desde 1980. Sin embargo, la inflación o la inflación de precios al consumidor medida por el gobierno federal de EEU ha disminuido del 15% o más a finales de 1980 al 2.4% en la actualidad. Así que la conclusión es que no creo que haya un muy buen argumento para que el gasto del gobierno o los déficits lleven a una reactivación de la inflación, si acaso son antideflacionarios, como dice mi buen amigo Lynn Alden. Está bien, así que volvamos a lo que ha sucedido desde 2020. ¿Por qué tuvimos esta inflación del precio al consumidor y por qué han subido las tasas en el extremo largo de la curva? Además de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés hasta el 5.25% en el extremo corto de la curva. Bueno, primero y ante todo, veamos la oferta monetaria M2. Todos sabemos lo que sucedió aquí. Y este gráfico muestra el cambio interanual en la oferta de dinero M2, representado por esta línea negra, y literalmente se vuelve parabólico durante esta enfermedad de Servatius hasta el punto en que interanualmente tuvimos un aumento de más del 25%. Un crecimiento de la oferta monetaria M2. Ahora, lo que realmente es interesante es que hay que mirar el matiz porque la mayoría de la gente dice: oh, bueno, fue el gasto del gobierno. Estaban haciendo toda esta supuesta impresión de dinero. Eso llevó a más unidades monetarias persiguiendo bienes y servicios. Pero esto no es cierto. Verás, este aumento fue una combinación de dos cosas. Sí, el gobierno federal de EEU y la Reserva Federal compraron bonos del Tesoro a entidades no bancarias mediante Q. Esto aumentó la oferta monetaria M2, pero también fue resultado de que las personas estaban utilizando sus líneas de crédito
Así que si regresamos a 2020, durante este periodo, todos pensaban que el mundo se estaba acabando. El gobierno federal de estaba encerrando a las personas en una jaula y forzando a las empresas a cerrar. Así que estos propietarios de negocios no sabían cuándo volverían a recibir ingresos. Entonces fueron al banco y dijeron, oye, esa línea de crédito de $100,000, necesito retirar eso. Necesito esos $100,000 en mi cuenta corriente lo antes posible, porque quiero asegurarme de que puedo sobrevivir a lo que venga en los próximos meses. Así que esto es una extensión del crédito bancario. Si miras la cantidad de crédito bancario emitido durante este periodo, verás que también sube en línea recta. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si llegamos a 2025 y supongamos que tenemos una recesión, es alta la probabilidad de que la Reserva Federal pase de hacer QT a QE y esto podría aumentar la oferta de dinero M2, absolutamente. Pero creo que ese aumento, especialmente si es en respuesta a una recesión, solo estará compensando una disminución en el crédito bancario. Así que si miramos ese gráfico y hacemos un zoom hacia atrás, podemos ver que el crédito bancario está casi plano desde 2022. Y definitivamente está muy por debajo de la tendencia. Si retrocedes hasta la crisis financiera global. Ahora, ¿cuál fue la siguiente cosa que contribuyó a la inflación del IPC? Bueno, fue cómo el gobierno federal estaba gastando dinero. Tomaban de los ahorradores y daban ese dinero directamente a personas con una alta propensión a gastar. En otras palabras, cheques de estímulo. ¿Cuáles son las posibilidades de que veamos eso en 2025? Bueno, tenemos una recesión. Creo que el ingreso básico universal, UBI, está definitivamente sobre la mesa. Pero de nuevo, esto va a acelerar la inflación o simplemente va a compensar lo que habría sido deflación. En otras palabras, antideflacionario. Mi caso base es que simplemente sería antideflacionario. Es muy baja la probabilidad de que recibamos cheques de UBI o STEMI a menos que entremos en una recesión. Y si miras la historia de las recesiones en los Estados Unidos, son desinflacionarias. Incluso en la década de 1970, cuando tuvimos una recesión con un gran aumento en el desempleo, la tasa de inflación bajó, no subió. Y luego, por supuesto, la última cosa que contribuyó a que los precios se dispararan es la ruptura de las cadenas de suministro. Así que el gobierno federal te encerró en una jaula, no te permitirían producir bienes o servicios y luego le dan a todos cheques STEMI. ¿Qué crees que va a pasar? Pero, ¿cuáles son las probabilidades de que estas cadenas de suministro globales se rompan en 2025 sin una tercera guerra mundial? Creo que la probabilidad es muy baja. Así que la conclusión de este paso es que si miramos las cosas que contribuyeron a la inflación del precio al consumidor desde 2020 hasta 2024, creo que hay una probabilidad muy baja de que veamos eso fuera de una recesión en 2025. Y si realmente tenemos una recesión, por más que los planificadores centrales intenten posponerlo, lo más probable es que simplemente estemos antideflacionario, en lugar de inflacionario hasta un punto donde la inflación acelere. De nuevo hasta, digamos, 7%, 8%, 9%, que es lo que vimos en el verano de 2022. Paso número 3. Ahora revisemos algunos otros factores que muchas personas creen que contribuyen a la inflación de precios al consumidor, como qué pasaría si Trump gana, implementa aranceles, por lo tanto, el precio de los productos que se importan a los Estados Unidos va a aumentar. Y por cierto, la mayoría de las cosas que compras en Home Depot, Walmart y Target son importadas de lugares como China. Bueno, ¿qué pasaría si Kamala Harris es elegida y hace algo estúpido con la política energética? Es muy probable que eso haga que el petróleo pase de $70 el barril a 100, 120, quién sabe, tal vez incluso más alto. Sabemos que el petróleo es un insumo para casi cada bien que compramos.
Comencemos a abordar estos problemas mirando un gráfico que dibujé. No es un gráfico real, solo como el primer paso, pero te da la visualización. Estoy tratando de mantenerlo súper simple aquí. Supongamos por un momento que este es un gráfico del crédito bancario en los Estados Unidos. Y la mayoría de ustedes sabe que la mayor parte de los dólares que existen son prestados para su creación. Así que si queremos averiguar qué va a pasar con la oferta monetaria o la inflación de precios al consumidor que lleva a que las tasas de interés suban o bajen, tenemos que preguntarnos, ¿qué está pasando con los bancos? ¿Qué están haciendo? Y supongamos por un momento que el crédito bancario ha estado subiendo y subiendo y subiendo y ha pasado de $0 a, digamos, $9. Nuevamente, vamos a mantener esto súper simple. Se trata solo del concepto, pero supongamos por un momento que entramos en una recesión en la economía. Los bancos no quieren prestar. Y por cierto, la demanda de préstamos también disminuye. Así que en lugar de que el crédito bancario aumente en la misma línea de tendencia, digamos que se aplanará y digamos que tenemos una recesión severa, donde el crédito bancario o los préstamos bancarios en realidad bajan a $5. Así que lo que estamos haciendo aquí es que estamos utilizando esto, el crédito bancario, como un proxy para el número de unidades monetarias que están persiguiendo bienes y servicios. Y esto no es solo un hipotético. Si miras la recesión que tuvimos en 2001 como un ejemplo, verás que el crédito bancario se estabiliza. Si miras la GFC, también ves que se aplana, si no es que disminuye ligeramente. Y durante la enfermedad de Servatius, o lo que hemos visto en los últimos par de años, hemos visto que el crédito bancario en ocasiones ha disminuido y más recientemente se ha estabilizado y ha tendido a aumentar ligeramente, pero muy lejos de la tendencia que vimos antes de 2020. Así que la conclusión es que en esta economía simplificada solo tenemos $9. Eso es. Así que bajemos aquí al favorito de todos, el ciudadano promedio, y diremos que él es una representación de todo él. Economía de EE. En su balance tenemos activos a la izquierda y pasivos a la derecha. Nos centraremos solo en esos $9 que tiene a su disposición. Así que cada mes Joe tiene que comprar 3 cosas: petróleo, algodón y trigo. El petróleo cuesta $5, el algodón y el trigo $2 cada uno, lo cual es perfecto. Eso suma los $9 que Joe tiene para gastar. Pero, ¿qué pasaría si Kamala Harris es elegida y el precio del petróleo sube de $5 a $9? Ahora tenemos un problema, porque recuerda, los bancos no están creando más unidades de moneda. El crédito bancario está estancado porque supongamos que hemos entrado en una recesión, incluso si es leve, y por lo tanto la economía se está contrayendo. Los bancos no quieren prestar, la gente no quiere pedir prestado. Así que ahora los productores de algodón y los productores de trigo tienen un problema porque Joe tiene que priorizar este aceite. Él lo necesita más de lo que necesita el algodón y el trigo. ¿Y qué pasa con los productores de algodón y trigo? Quiebran. Bueno, lo interesante es que el petróleo fue un componente o se utilizó en la producción tanto de algodón como de trigo. Por lo tanto, la demanda de petróleo, una vez que sube a $9, comienza a disminuir porque estas entidades han cerrado, lo que curiosamente hace que el precio vuelva de $9, digamos, a los $5 donde comenzó. Así que si los bancos no están emitiendo más y más crédito, si no se están creando más unidades de moneda, lo que estás haciendo al tomar el precio de uno de estos artículos, ya sea como resultado del petróleo, aranceles, lo mismo. Básicamente, estás robando a Pedro para pagar a Pablo porque no tienes suficientes unidades de moneda para repartir.
tienes que priorizar tus gastos quitando dinero de algo más, lo que hace que esos negocios sufran hasta el punto de que podrían quebrar, despiden trabajadores. La tasa de desempleo aumenta. La demanda agregada disminuye, lo que también hace que el precio de lo que se priorizó vuelva a bajar. Pero espera aquí, supongamos por un momento que tenemos una recesión severa donde las unidades monetarias por la contracción de préstamos pasan de 9 a $5. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? ¿Van a intervenir y flexibilización cuantitativa? Absolutamente, 100%, 100%. Pero si hacen flexibilización cuantitativa de una manera en la que compran esos bonos del tesoro a entidades no bancarias, sabemos que eso puede impactar el M2, haciéndolo volver a subir. Pero no es como si volviera a un nivel que vaya a crear una reaceleración de los precios al consumidor, lo que significa que el IPC pase de 2 a 4, a 8, a 10 y aún más alto. Porque lo único que están haciendo es realmente llenar un vacío que se creó debido a la disminución del crédito bancario en primer lugar. Así que la conclusión es que si estamos tratando de averiguar las probabilidades de que las tasas de interés suban, se mantengan igual o bajen, debemos comenzar por entender que en el extremo largo de la curva, estas tasas están impulsadas por las expectativas de crecimiento e inflación, no tanto por la oferta o la cantidad de emisiones. Entonces, necesitamos analizar por qué tuvimos la inflación del índice de precios al consumidor IPC de 2020 a 2022 y preguntarnos, ¿es probable que eso se repita en 2025? Mi caso base sería que no. Finalmente, necesitamos entender la dinámica de quitar a Pedro para pagar a Pablo. Y al final del día, realmente solo estoy reiterando lo que Milton Friedman dijo tantas veces, que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. Así que, si no tienes a los bancos creando más y más crédito o prestando más y más unidades de moneda a la existencia, es difícil, si no imposible, tener inflación de precios al consumidor o al menos inflación de precios al consumidor sostenida, especialmente acelerando, solo porque Trump implemente aranceles o porque el precio del petróleo pase de, digamos, $70 por barril a 120. Dicho esto, mi predicción o mi escenario base para el rendimiento del bono del tesoro a 10 años es que, aunque podríamos verlo continuar aumentando en los próximos meses, si avanzamos un año, creo que hay una probabilidad mucho mayor de que el rendimiento del bono del tesoro a 10 años esté cotizando al 3% o menos que al 5% o más. Y la razón por la que este es mi escenario base es porque creo que si avanzamos esos 12 meses, las expectativas de crecimiento e inflación serán mucho más bajas de lo que son hoy. Para más contenido que te ayude a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales descontrolados y grandes gobiernos, consulta esta lista de reproducción aquí y nos vemos en el próximo video.